Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un evento que aparece registrado en esta porción de la Torá que se titula Ki Tisa. Y esta parashá Ki Tisa nos habla del episodio del becerro de oro, que si lo analizamos no es solo una historia de idolatría antigua, es una clase magistral sobre la ansiedad, la necesidad de control y lo que hacemos cuando el Eterno o la persona utilizada por el Eterno como guía, como líder, guarda silencio o se ausenta. Pudiéramos preguntarnos si alguna vez hemos llegado a tomar una decisión desesperada solo porque nos sentíamos que el tiempo se nos estaba acabando. Hace miles de años, un pueblo entero cometió el error más caro de su historia por una sola razón. No soportaron el silencio y la ausencia. Hoy seguimos fundiendo nuestro oro para crear soluciones falsas, así como el becerro, que solo nos da una ilusión inmediata y de control, pero que es simplemente una realidad o algo ficticio. Por lo tanto, una de las cosas que vemos acá, que trajo como consecuencia este gran problema que aparece registrado en la Torá, es el hecho de la ausencia de Moisés, que fue el detonante para que el pueblo incurriera en este grave error. Sabemos que Moisés no era alguien que iba a estar siempre, solo estaba con ellos en una etapa, pero dentro de esa etapa, en un momento dado, subió a buscar lo mejor, a buscar aquello que le iba a dar propósito e identidad al pueblo. Pero el pueblo, lamentablemente, no comprendía su ausencia. Y para ello, el hecho de que no esté, de que no puedan verlo, significó que era inexistente. Quiere decir que esto nos enseña o nos da una gran lección de que tu ansiedad crece cuando mides la presencia del Eterno basándote solo en lo que puedes ver. De allí que en algunas religiones, cuando hablan de que el Eterno está allí o la presencia del Eterno está allí, lo hacen en función de lo que ven como una acción del hombre o una reacción emotiva del hombre. La trampa que surgió en medio de todo esto fue cuando establecen que se les haga un Dios. El pueblo no quería dejar de ser espiritual, pero sí querían un Dios que pudiera gestionar, que pudiera tocar, mover y guardar en una caja, limitado. Y esto hace que guardar en una caja es un Dios que no te exige fe, que no te demanda compromiso ni nada por el estilo, como muchas veces la religión lo ha planteado, como un genio que está en la botella que la frotamos para pedir deseos y cumplan nuestros anhelos, pero sin tener ningún compromiso ni ninguna responsabilidad con aquel que actúa en nuestro favor. Cuando empezamos a ver este evento, Aarón le pide sus pendientes, sus aros para crear este ídolo de oro, porque cuando tú haces algo fuera de los planes del Eterno, siempre vas a tener que sacrificar algo valioso. La pregunta, y de allí la reflexión, ¿qué puedes estar sacrificando hoy para alimentar un proyecto, un deseo o aquello que tú anhelas fuera del tiempo y del plan del Eterno? Pudieras estar sacrificando tu paz, tu verdadero propósito, tu familia, tu integridad. Creo que es un asunto de reflexión. El becerro de oro no era el problema principal. El becerro simplemente era el síntoma. El problema era un corazón que necesitaba certezas inmediatas
más que una relación eterna. Así como el oro que brilla pero no tiene voz. Tu solución rápida puede verse bien ahora, pero no puede guiarte en el desierto, así como el becerro no duró nada y tampoco fue su guía. No termines con una condena, termina con una invitación. Si estás en un período de silencio, de espera, en un proceso, no uses de forma indebida lo que el Eterno te ha dado como recurso, así como al pueblo le dio el oro. El silencio o la ausencia del Eterno en un momento dado no significa que no esté. Es simplemente preparación, es proceso. Miren que Moisés bajó con lo que la gente llama las tablas de la ley, pero el pueblo ya estaba ocupado con un animal que ellos mismos se construyeron. O sea, las personas construyeron a su propio Dios en vez de seguir a aquel que más bien los buscó a ellos para ser liberados. Así que el pueblo no estaba intentando necesariamente abandonar al Eterno, si lo evaluamos muy bien, sino domesticar, o esa es la forma de tener a la mano a su líder, ya que el becerro representaba tres necesidades humanas que son muy peligrosas. Uno, la necesidad de lo tangible. Venían de 400 años en Egipto, donde los dioses tenían cuerpo. El Elohim de Moisés y de Israel era una columna de nube y fuego demasiado abstracto para los que ellos esperaban. Así que el becerro representaba la sustitución de la fe por aquello que se ve y que de alguna manera le daba garantías o confianza. O sea, querían algo que pudieran tocar para calmar su ansiedad. Lo segundo que esto representa es un Dios sin voluntad. Un becerro de oro no habla, no da mandamiento, no confronta el pecado, no te llama a la rectificación. O sea, representaba una espiritualidad selectiva o una espiritualidad a la carta. Al crearlo ellos mismos, ellos tenían el control sobre el objeto de su adoración. Y tercero, también representaba el refugio en lo conocido. Ante el miedo a lo desconocido, que era el desierto y la ausencia de Moisés, el pueblo regresó mentalmente a Egipto. O sea, salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y el becerro era un vínculo con su pasado de esclavitud, demostrando que aunque habían salido de Egipto, todavía Egipto estaba en su mente. Esto, cuando empezamos a evaluarlo a profundidad, nos damos cuenta el peligro que trajo las acciones de estas personas, las consecuencias que generó. Porque este acto no fue inofensivo. Esto desató una serie de peligros que casi borran la existencia de esta nación que apenas estaba surgiendo. La degradación del carácter. Miren que se sentaron a comer y se levantaron luego para jugar, para entretenerse. Ya que el texto bíblico menciona que tras el becerro, el pueblo se entregó al desenfreno. Por eso existe este peligro cuando tú empiezas a crear un Dios a tu medida, cuando tú estableces la relación o la forma como tú te relacionas con el Eterno. Vas a terminar justificando cualquier comportamiento y cualquier conducta. Si no tienes a el Eterno, que es santo, no hay moralidad objetiva. Por eso la libertad de este pueblo se convirtió en libertinaje. ¿Cuántas cosas surgen como consecuencia de la reacción de un pueblo que no meditó qué es lo que estaba haciendo, y de otro como el pueblo de Israel, que era minoría, que permitió que la mayoría hiciera todo este desastre? Porque esto interrumpió el propósito, aquello por lo cual el Eterno había sacado un pueblo, que era para que le sirviera. Moisés estaba en la cumbre recibiendo como los planos, el diseño, la verdadera forma en que el Eterno quería habitar
en medio de ellos, o como lo dice la Torá, en ellos, a través de la figura del tabernáculo. Mientras que el Eterno estaba diseñando todo este plan para ser revelado, el pueblo fabricaba un pasado a través del becerro. Por eso, lo que representa el becerro y lo que nos hace perder tiempo. Los 40 días de espera era una prueba de madurez que reprobaron, retrasando el desarrollo espiritual que era el resultado de un crecimiento personal que evidenciaba que no trabajaron su mundo interior. El mayor peligro fue la separación que se dio, porque el Eterno le dijo a Moisés: tu pueblo se ha corrompido. Ya no los llamó mi pueblo, hablando de un distanciamiento producto de lo que estaban haciendo. De allí que la idolatría rompe la relación de confianza. El pecado del becerro trajo una consecuencia física inmediata, la muerte de 3.000 hombres aproximadamente, y también una consecuencia espiritual, la amenaza de que la presencia del Eterno ya no los acompañaba en el camino. Así que el peligro del becerro de oro no es que sea una estatua, es que viene a ser como un espejo, porque refleja nuestra incapacidad de esperar, la ansiedad y nuestra tendencia a cambiar la gloria de lo invisible por la comodidad de lo que brilla y de lo que es visible. El oro en tus manos puede ser una ofrenda para la construcción del tabernáculo o un material para la construcción de un ídolo. La diferencia la marca tu paciencia y el discernimiento que tú tienes. ¿Cuántas cosas podemos aprender a través de este evento donde la ausencia de Moisés y el pánico al vacío hizo que se diera todo esto que fue un desastre? Para entender el becerro, debemos también comprender la psicología del pueblo en ese momento. Moisés no era solo un líder político, era el único puente entre lo finito, hablando del pueblo, y lo infinito, hablando del Eterno. Pero ese error de cálculo, ya que según la tradición el pueblo calculó mal los 40 días de Moisés en el Sinaí, y al ver que no regresaba, entraron en un estado de pánico existencial. Por ello, la pérdida de ese mediador en el pensamiento del antiguo cercano oriente, la divinidad a menudo requería un sustento o un representante visible. Sin Moisés, el pueblo se sintió huérfano, en un desierto hostil. No buscaban necesariamente reemplazar al Eterno, sino reemplazar el mecanismo o el instrumento de conexión con el Eterno. Ahora, nos preguntaremos por qué un becerro. Y es que la elección de esto no fue aleatoria. Tenía raíces tanto arqueológicas como espirituales, o incluso algunos pueden decir que también teológicas. La influencia egipcia, porque tras siglos en Egipto el pueblo estaba familiarizado con el culto a este tipo de animales que simbolizaban la fuerza y la fertilidad, como el caso del buey. En momentos de crisis, el ser humano suele retroceder a lo que conoce. Por eso, cuando vemos personas caminando en la Torá y de pronto hay un vacío de liderazgo, hay una carencia y el pueblo se desenfrena porque de pronto hay alguien como Aarón que es permisivo, que no es una figura fuerte con determinación, el pueblo se dispersa. ¿Y qué trae como consecuencia? Todas las personas que están allí vuelven otra vez a su punto de origen o suele retroceder a lo que pueden ver, a lo que conocen, o sea, al becerro. Así que cuando estudiamos esto de forma objetiva, es evidente que el becerro no pretende ser o ocupar el lugar del Eterno, sino ese vehículo de conexión con lo divino. De allí que los dioses dentro de la iconografía semítica
eran representados de pie sobre animales. El error fue que la línea entre el Eterno y su trono y la representación de un Dios se borró de inmediato a través de este becerro. Así que desde una perspectiva hebrea, el becerro de oro representa varias patentes de la condición humana. Lo primero, la necesidad de lo tangible. El monoteísmo puro es abstracto y difícil. El ser humano tiene una inclinación natural, conocida como yetzer, hacia lo que puede ver, tocar y controlar. El becerro es el intento de domesticar, tener o controlar, o simplemente algo que sea a su gusto relacionado con lo divino, propio de la religión. Pero también vemos un anacronismo espiritual, ya que Rashi y otros comentaristas sugieren que el pecado fue un matrimonio o una relación apresurada entre el pueblo y el Eterno a través de la Torá, que era como una ketubá, como un contrato matrimonial. El pueblo no pudo sostener el nivel de espiritualidad del Sinaí y buscó una relación que se le había dado por una que ellos consideraron mejor, que era una religión más cómoda. O sea, la relación con el Eterno que no vemos, vamos a cambiarla por una religión que se expresa o se representa a través de un becerro que es más cómodo y que sí conocemos. Una que no exigiría la constante incertidumbre de la fe. Así que vemos que en todo este evento una de las figuras clave es la figura de Aarón, porque su papel representó el intento de gestionar el pecado para evitar una masacre interna, lo que académicamente se estudia como el fracaso de la mediación institucional frente al fervor popular descontrolado. Vemos todo lo que representó esto y el pecado del becerro de oro, que trajo como consecuencia desplazar a aquella persona que el Eterno había constituido. Cuando nosotros queramos ver a alguien constituido por el Eterno, veamos qué ha construido, veamos qué tanto ha avanzado y cómo el pueblo se ha venido fortaleciendo, creciendo y desarrollando. Pero cuando ese líder representado en Moisés no está, ¿qué es lo que sucede? Cuando este líder se ausenta, ¿quién eres tú y qué representa el sucesor para direccionar o guiar tu vida? Porque hay personas que pueden ser muy buenas, como muchos que habían, para apoyar, acompañar y respaldar el trabajo de aquel que había sido constituido por el Eterno. Pero vemos que Aarón no supo gestionar todo esto y el becerro no era lo que estaba dentro del plan del Eterno. El becerro era simplemente la respuesta a la inmediatez. Y en la modernidad, el becerro de oro no se manifiesta en una estatua de metal o de oro, como lo vemos acá, sino en la sustitución de la esencia por la forma. Representa el algoritmo y la certeza. Así como el pueblo no toleró la incertidumbre de la espera de Moisés, hoy buscamos respuestas inmediatas. El becerro es cualquier sistema que nos prometa seguridad total a cambio de nuestra libertad espiritual, si se le puede llamar libertad a hacer lo que a la persona le place. De allí que representa el momento en que convertimos un valor, como el éxito, la salud, la familia, en un fin en sí mismo, olvidando la fuente de donde provienen. Considero que esta porción en la Torá nos muestra muchas cosas que debemos tomar en consideración. Porque si vemos el oro que fue utilizado para la construcción del becerro, era un recurso que debería ser usado para el tabernáculo. Y al usarlo para el becerro, el pueblo entonces
colocó a disposición su talento, el recurso para crear algo que solo les devolvía su propia imagen reflejada y aquello que empieza a alterar o a desvirtuar la verdad para seguir una realidad más cómoda. Vemos que en la gematría, que es un método de interpretación que nos muestra los valores que poseen las letras y de allí el mensaje oculto que hay en ello, un mensaje que es interesante poder conocer. Esta palabra becerro, egel, tiene un valor numérico de 103. 103 es su valor numérico. Y este valor numérico, curiosamente, es el mismo valor de la palabra kas, que traduce como enojo o como ira, que también suma 103. Esto nos muestra que el becerro nació de un estado emocional de enojo, de ira por la situación que estaban viviendo, y la idolatría suele ser hija de la impulsividad y de la incapacidad de gestionar la frustración. Por eso la persona se enoja y se llena de ira cuando no tiene ese control. Hay otras palabras también que tienen el mismo valor numérico de 103 y que están relacionadas con ello, y es la palabra orgullo. El becerro representa el ego que se viene a solidificar cuando el ser humano se rinde ante su propio reflejo. Está adorando su propia imagen. Por ello, el orgullo. El Midrash Tanhuma y el Pirkei de Rabbi Eliezer nos ofrecen detalles que la lectura literal puede omitir. Y es la lección que hay detrás de todo esto, porque representa cómo nuestras creaciones negativas a veces cobran vida propia y terminan dominándonos como una adicción o una mentira que crece. Y esto que domina al ser humano puede ser para su propia perdición. Hay algo maravilloso en todo esto que, a pesar de ser muy triste y lamentable, sin embargo siempre hay algo que destaca, que podemos rescatar, y es lo que establece un Midrash hablando de lo hermoso de lo que fue la actitud de las mujeres hebreas. Relata que cuando los hombres pidieron oro para el becerro, las mujeres hebreas se negaron rotundamente. Ellas mantuvieron la fe en que Moisés iba a volver. La recompensa como resultado, dice el Midrash, que el Eterno le dio a las mujeres el día de Rosh Hodesh como una celebración propia, simbolizando la capacidad femenina de no renovarse incluso en la oscuridad, a diferencia del becerro que era estático y rígido. Por eso, vemos la maravilla de la mujer con la sabiduría y esa esperanza, y por ello la determinación de esperar a aquel que había sido constituido por el Eterno para que los guiara. También aprendemos el papel de Ur. Recuerden a Ur, el sobrino de Moisés, que fue el que sostuvo los brazos con Aarón en un momento dado. Vemos que Ur reprende al pueblo y en su frenesí lo asesinan. Dice el Midrash en Shemor Rabbah que Aarón, viendo esto, decidió colaborar para retrasar el proceso y evitar que el pueblo cometiera el pecado imperdonable de matar a un profeta y un sacerdote el mismo día, ya que habían matado a Ur. Quiere decir que el acto de Aarón fue para salvar al pueblo de una destrucción total, si de esa forma también acababan con su vida luego de haber terminado con la de Ur. La historia de Ur no termina en su muerte porque hay una gran recompensa divina por su fidelidad, que lo conecta con la construcción del tabernáculo. Recordemos que el nieto de Ur va a ser elegido por el Eterno, que es Bezalel. Bezalel, el arquitecto principal del tabernáculo, es el que construye este elemento que va a crear esa conexión con lo espiritual y al cual el Eterno le revela. Y es allí donde Bezalel, el nieto de Ur, es usado. El Midrash explica que como Ur dio su vida para que no se construyera un templo
a un ídolo, en este caso al becerro, el Eterno le dio a su nieto el honor de construir el templo verdadero para la presencia divina. Ese es el concepto de que el sacrificio de los ancestros florece en el talento y la misión de los descendientes. Así que la mayor lección del becerro de oro es que la espiritualidad requiere paciencia. La diferencia entre un becerro y el tabernáculo es el tiempo. El becerro se hizo en un día de pánico. El tabernáculo tomó meses de trabajo consciente. Lo que se construye rápido para aliviar la ansiedad suele ser un ídolo. Lo que se construye con esfuerzo y paciencia es un santuario. De allí la manera como nosotros evaluamos lo que hacemos y tomar en consideración esta enseñanza. La condición humana se debate perpetuamente en una tensión existencial, la búsqueda de lo eterno frente a la tiranía de lo inmediato. En esta porción de la Torá Kitizá, esta lucha alcanza su punto álgido en el contraste entre el silencio solemne de la montaña, donde Moshe dialoga con lo invisible, y el ruido ansioso del campamento abajo ante la aparente demora de su líder. El pueblo sucumbe a la impaciencia y esa patología del alma que exige ver para creer trajo sus consecuencias. El becerro de oro no fue un error dentro de lo que pudiéramos evaluar teológico, sino que fue un intento desesperado por domesticar, controlar, visualizar lo divino a través de una imagen tangible. Sin embargo, esta porción nos revela que la verdadera identidad y la conexión con el Boreolán o el creador del mundo no se encuentra en el oro fundido, sino en una verdadera relación que desafía la lógica convencional para seguir entonces los principios establecidos por el Eterno y de esta forma entonces caminar conforme a ello, teniendo paciencia, firmeza, convicción de lo que el Eterno ha traído. Así que en esta porción hemos querido destacar lo que se hizo y de allí el becerro de oro y las consecuencias que se trajo cuando el líder se ausenta y un pueblo que tiene hambre y sed de lo que ve, de lo que es tangible, de lo que puede tocar, y de esa manera les da ese control emocional, empezaron a crear o establecer algo diferente a lo que el Eterno había constituido. Por ello vemos claro el principio: el Eterno es el que constituye al hombre y no el pueblo es el que constituye a su líder. Cuando el pueblo es el que escoge al líder, entonces viene el desastre, viene el problema, porque ese mismo pueblo va a querer controlarlo. El mismo pueblo se cree que tiene la autoridad y el poder para decidir qué hacer con ese líder cuando haga algo que no pueda satisfacer los deseos del pueblo. Entonces el líder realmente no es un líder, es una figura que representa los intereses de un pueblo y él simplemente es un recurso movido por las emociones de el pueblo que no conoce los principios ni sabe lo que es una verdadera relación con lo divino. Pero cuando el pueblo entonces es establecido como el Eterno los establece al salir de Egipto, que llama a Israel mi hijo, mi pueblo, pero al mismo tiempo asigna un líder que sale de la voluntad del Eterno y no del pueblo, vemos que las cosas son totalmente diferentes. Por eso vemos a un Saúl cuán diferente es en relación a David. Uno solicitado por el pueblo, uno establecido por el Eterno. Que el Eterno nos ayude a que siempre tengamos líderes constituidos por el cielo, y lo veremos por sus acciones, por todo lo que dejan como legado y su trabajo, que es siempre constante, permanente, en diversas áreas, y no de aquellos
que son líderes establecidos por el pueblo, líderes emergentes, líderes que se autoconstituyen y que a la final simplemente traen consecuencias nefastas para el pueblo, traen desgracia, traen una serie de situaciones que empeoran la vida de cada uno de ellos sin darse cuenta. Y a la final se desparrama, se diluye y no queda nadie. Por ello, tengamos siempre presente esto y lo que representa cada líder para ver si es establecido por el Eterno o por la situación o por las condiciones o las circunstancias que trajeron como consecuencia tener a alguien ocupando un rol que lamentablemente no puede asumir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.